amigos, bienvenidos de nuevo a Ginette Guitarra. En el día de hoy estaré hablando sobre 3 ritmos fascinantes pertenecientes a la música llanera y son la chipola, el pajarillo y el zumba que zumba. Cada uno de ellos tiene un carácter único que refleja el espíritu vibrante de los llanos colombianos y venezolanos. Además te contaré sobre la vida y obra del maestro Gustavo Niño en su tercera parte. Si no lo has visto, te invito para que vayas y veas la serie completa. Son 4 videos. Gustavo Niño es un compositor excepcional que ha sabido capturar la esencia de los ritmos colombianos en la guitarra. Para cerrar con broche de oro, estaré interpretando de su suite El Presagio el 4º movimiento, Hermandad. ¡Vamos allí! La vasta planicie de los llanos colombo-venezolanos es una región donde la naturaleza y la cultura se funden en sonidos que reflejan la esencia misma del llano, su libertad, su inmensidad y su belleza indomable. Aunque estos ritmos pueden parecer similares por su origen geográfico y estilo folclórico, cada uno tiene una esencia propia que los hace únicos. La música llanera es mucho más que un conjunto de melodías. Es la voz de una tierra fértil, el eco de los vaqueros y pescadores y la banda sonora de la vida cotidiana de quienes habitan estas llanuras. Este género está cargado de historias, sentimientos y tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Los principales instrumentos que definen la música llanera son el arpa, el cuatro, las maracas y el bajo, creando un sonido vibrante y enérgico que acompaña el galopar de caballos y las labores del campo. En general, los ritmos llaneros tienden a tener patrones complejos, a menudo en compases de 6/8 o 3/4. Sus ritmos como el joropo, la chipola, el pajarillo y el zumba que zumba, entre muchos otros, ofrecen una paleta rítmica y melódica tan rica como el paisaje mismo. Haciendo la investigación encontré que la palabra chipola tiene varios significados. Por ejemplo, en Argentina es una mujer muy joven y bonita. También es un apellido y existen aproximadamente 6 personas en Italia, 5 en Estados Unidos y una en Argentina con el apellido Chipola. En Venezuela es una lámpara rústica con la cual se iluminan las casas en los llanos, pero también es una de las variaciones rítmicas del joropo llanero. La chipola tiene un carácter más suave y melódico. Sus patrones rítmicos no son tan acelerados como los del pajarillo o el zumba que zumba, lo que le da una sensación más relajada y pausada. Este ritmo es perfecto para evocar la calma del llano al atardecer, cuando todo se calma y se puede sentir el latido lento pero constante de la tierra. En la chipola, el arpa o la bandola suelen tener un protagonismo marcado, trazando melodías más melancólicas, mientras el cuatro y las maracas mantienen un acompañamiento más relajado, aunque rítmicamente complejo. El pajarillo se caracteriza por ser más rápido y enérgico, lo que lo convierte en uno de los ritmos más emocionantes y complejos de la música llanera, tanto para los músicos como para los bailarines. El pajarillo es una muestra perfecta de la vitalidad y la riqueza cultural de los llanos. Su ritmo intenso y su capacidad para captar la esencia del entorno natural hacen de este género un favorito en las celebraciones folclóricas de la región. En las competencias de música llanera, el pajarillo es uno de los ritmos más desafiantes para los intérpretes debido a su velocidad y complejidad. Este ritmo es una representación perfecta de la vida activa y enérgica de los llanos, con un fluir musical que no deja espacio para el descanso. El cuatro y las maracas en el pajarillo son fundamentales para sostener el ritmo acelerado, mientras que el arpa ejecuta líneas melódicas rápidas que imitan el vuelo rápido y ligero de un pájaro, por eso el nombre pajarillo. Las canciones o piezas en ritmo de pajarillo generalmente son instrumentales o vocales y pueden contener estrofas octosilábicas en el canto, con temas relacionados con la naturaleza, el amor, la libertad y la vida llanera. Sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. El zumba que zumba es quizás el ritmo más enérgico de los 3. Tiene un carácter más festivo. Su nombre evoca un sonido constante como algo que zumba o vibra sin parar, y esto se refleja en su ejecución musical. El ritmo es muy ágil y repetitivo, lo que crea una atmósfera de celebración. En el zumba que zumba, el arpa
o la bandola, el cuatro y las maracas trabajan en conjunto para crear un sonido que prácticamente rueda sin descanso. Este ritmo es ideal para momentos de alegría, donde la energía de la música llanera es contagiosa y se extiende rápidamente entre los oyentes. Es un ritmo que generalmente se interpreta en fiestas o celebraciones, donde los bailarines muestran agilidad y destreza en sus pasos, y requiere una interpretación llena de fuerza para estar a la altura de la música. Zumba que en Caracas estaba yo, zumba cuando reventó el cañón. El zumba que zumba es una expresión musical que refleja el espíritu libre y vibrante de los llaneros. Y continúo contándote sobre la vida del compositor, guitarrista, músico colombiano Gustavo Niño. Además de todos los proyectos de los que te hablé en los 3 videos anteriores, el maestro Gustavo Niño desde el 2013 lleva el proyecto Hernando Sinisterra Gómez y la música de su época, con el fin de visibilizar parte de la memoria del país de los autores de diferentes épocas. El maestro Niño considera que es importante el conocimiento de la historia, análisis e interpretación de la música de grandes compositores europeos de diferentes épocas. Dice que esto genera una sólida base para entender los múltiples procesos de consolidación de las músicas que surgieron en América a partir de las africanas y europeas junto con las autóctonas desde el siglo XVI. Es por esto que él consideró, casi desde el comienzo de su labor profesional, la importancia de investigar y divulgar el repertorio de compositores colombianos. Misión que lo ha llevado a hacer diferentes estrenos en varios países de Europa y América. Además de esta misión, el maestro Niño ha querido hacer un aporte al repertorio de la guitarra solista y de ensambles en Colombia, a través de arreglos y composiciones propias. Sus 6 suites colombianas para guitarra han tenido una fuerte aceptación entre el público y los intérpretes en general. A continuación interpretaré el 4º movimiento perteneciente a la suite del Presagio, titulado Hermandad. Espero que les guste.
Ha sido para mí un gusto el poder hablar sobre estos ritmos colombianos incluidos en la suite del presagio del maestro Gustavo Niño. Asimismo, poder compartir de su vida y de su obra. En la descripción de este video te voy a dejar el correo del maestro por si quieres contactarte con él y quieres adquirir alguno de sus libros, su CD, su música. Yo sé que él estará dispuesto a hablar contigo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Chao, chao. Besos y abrazos.